Bueno, les doy la bienvenida en esta noche a esta enseñanza que hemos estado teniendo. Vamos a continuar con el libro de Pedro. Estamos estudiando el capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Hemos estudiado hasta ahora 10 versículos y vamos a continuar. Y antes de continuar con la enseñanza, quiero recordarles a todo el que esté escuchando en este momento que aún tenemos la opción de este canal de Zoom para hacer estudios bíblicos directamente en sus casas. Lo hacemos a través de la computadora. Sabemos que hay restricciones que nos impiden reunirnos en la casa de alguna de las personas o incluso reunirnos como congregación, pero a pesar de todo esto, podemos utilizar esta aplicación y podemos seguir enseñando, podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Les recuerdo esto y vamos a hacer una oración también por todas las necesidades del pueblo de Dios, la iglesia a nivel mundial. Vamos a orar por la situación que se está viviendo en cuanto a salud. Todos sabemos, sobra decirlo o repetirlo. Vamos a orar juntos presentando delante de Dios, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, toda necesidad, porque para Él no hay nada imposible, no hay nada que Él no pueda resolver, no hay absolutamente ninguna enfermedad que si Él desea la puede sanar. Oh, aleluya. Si hay problemas económicos, Él puede proveer. Él es ese psicólogo que ayuda en los problemas sentimentales. Él es nuestro todo. Entonces vamos a presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche. Soberano Dios y Padre eterno celestial. Oh Jesús de Nazaret, presentamos las necesidades de tu pueblo en esta noche. Oh Padre eterno celestial, que seas tú ayudando a cada uno, oh Jesús de Nazaret. Oh, no estamos reunidos como lo acostumbramos a hacer, pero oh Rey amado, donde quiera que nosotros estemos, ahí tú puedes estar, ahí tú te puedes manifestar. Y yo presento a cada uno de los miembros de tu iglesia, de tu cuerpo, Rey eterno, a nivel mundial, oh Padre eterno celestial, que seas tú manifestándote, que seas tú sanando, que seas tú restaurando, que seas tú haciendo esos milagros que tú puedes hacer, oh Rey eterno. También presento, Dios, la iglesia local, que seas tú, Jesús de Nazaret, ayudándonos a seguir creciendo, a seguir perseverando en tu palabra, en tu presencia, oh Jesús de Nazaret. En tu santo nombre, oh Rey eterno, hacemos esta oración. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, como les estaba diciendo al inicio, vamos a continuar con este estudio que hemos estado teniendo y vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12, donde dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Soberano Dios y Padre eterno celestial, una vez más presentamos nuestras vidas ante tu presencia para que seas tú hablando. Te lo pedimos en tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret. Ministra, oh Rey eterno, danos entendimiento, danos esa sabiduría para comprender tu palabra, oh Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, entrando en este estudio, como les estaba diciendo, el miércoles pasado alcanzamos a estudiar hasta el versículo 10, les leí el versículo 11, mas no entramos en detalle en este versículo, en lo que Dios está enseñando a través de su palabra. Dice el versículo 11, lo voy a repetir una vez más: si alguno habla,
hable conforme a la palabra de Dios. Perdón, me voy a hacer una pausa. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea que cuando nosotros estemos dialogando, cuando nosotros estemos en ese momento de reunión donde compartimos con las otras personas, nuestra forma de hablar debe ser diferente. Debemos de tener cuidado en qué expresamos, qué decimos. Amén. Debemos de ser personas de un dialecto diferente. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. ¿Saben? Este versículo está tocando dos temas. El primero, donde dice que si hable conforme a las palabras de Dios, que se los acabo de decir. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y anteriormente, en los versículos anteriores y el miércoles pasado, estuvimos viendo acerca de esos talentos, acerca de poner en práctica o poner en uso lo que Dios nos da. Ahora, algo que está haciendo énfasis Pedro aquí es de que nosotros debemos hacer las cosas conforme a lo que Dios está proveyendo, conforme a lo que Él hace. Muchas veces se tiende a tomar la tendencia de creer el hombre de hacer las cosas por su propio pensamiento, por sus propias ideas, por cómo él cree que las cosas son mejores. Y desafortunadamente esto ha llevado a que muchas personas se salgan del camino de la verdad. ¿Por qué? Porque se empieza a hablar de la forma como uno cree que debe de hablar. Y estoy hablando espiritualmente. Estoy hablando en cuanto a la palabra de Dios. Estoy hablando en cuanto a lo que es este enfoque que nosotros como iglesia debemos de tener. Nuestra forma de hablar debe ser conforme a lo que Dios desea, conforme a lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y en la forma de ministrar, yo sé que a cada uno Dios empieza a repartirles unos ministerios. Y estos ministerios deben de ponerse en práctica, se los dije en la clase anterior. Y saben, nosotros podemos caer en el error de creer de que somos los que estamos haciendo las cosas y dejar a Dios de un lado. Por eso muchas veces se empieza a creer más en ese talento, en ese don, que en lo que es la relación con Dios. Y saben, muchas veces se empieza a enseñar, muchas veces se empiezan a predicar, y nuestro mensaje, la palabra puede que se escuche muy bonita, pero cuando no se está haciendo conforme a la voluntad de Dios, cuando no se está haciendo conforme a las palabras que Dios pone en nosotros, esas palabras, aunque sean bonitas, aunque sea un mensaje muy bien hecho, muy bien escrito o muy bien estudiado, esas palabras no hacen nada en el ser humano. Es decir, no causan ningún efecto. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza a creer de que él puede hacer las cosas por sí mismo. Y lo que Dios está tratando de recordarnos y en este momento a través de esta palabra es que todo debe de ser conforme a su voluntad, conforme a su propósito. ¿Para qué? Para que nosotros como seres humanos no seamos glorificados porque hablamos bien, porque estudiamos mucho, porque oramos mucho. No, que nosotros seamos reconocidos, aleluya, gloria al Señor Jesús, porque estamos presentando a Dios primero que todo. Porque Dios, aleluya, es el único, dice la palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Entonces, este versículo 11 nos está trayendo a nosotros la memoria que siempre en nuestro ser, que siempre nuestra prioridad debe ser Jesucristo
glorificado, no el hombre glorificado, porque sin Él el hombre nada es. Gloria al Señor Jesús. El versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y saben que este versículo, incluso en lo que estamos nosotros viviendo en este momento, de hecho escuchaba a alguien que decía que la iglesia estaba siendo afectada por esta situación porque no nos estamos congregando, que la iglesia está pasando por una situación difícil, algo que los está alejando de Dios. Pero déjame decirte una cosa: la iglesia somos nosotros. Sí, es bueno que nos reunamos, que nos congreguemos, esto lo he dicho antes, pero saben, si nuestro enfoque es Dios, oh aleluya, sí, nos va a hacer falta siempre estar reunido con los hermanos, vernos, brindar ese amor, demostrar ese cariño fraternal como cuerpo de Cristo que somos. Sí, esto hace falta. Yo les puedo decir que extraño a mis hermanos, extraño poder verlos, extraño poder interactuar con ustedes, pero esta situación no puede hacer de que nosotros, de que nuestra fe, de que lo que sucede en este momento nos aleje de Dios, sino que al contrario, eso es algo que lo he repetido y no lo han escuchado solamente de mí, sino de muchos predicadores ahora en este momento que estamos viviendo, y es el meternos más en Dios. Es el buscar más de Él, porque cuando esta situación pase, aleluya, oh gloria al Señor Jesús, yo sé que la victoria que tendremos va a ser grande y va a haber un gran avivamiento, aleluya, yo esto lo creo, aleluya, gloria al Señor Jesús, porque Dios es un Dios que da victorias, aleluya. Así que, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que Pedro está diciendo de que no nos sorprendamos por cosas que suceden, cosas extraordinarias, cosas que tal vez aparentemente estén afectando, pero realmente, oh aleluya, si estamos enfocados en Dios, esto no es para destrucción, sino que es para bendición, porque nos va a hacer crecer más. Saben, les quiero recordar, esta carta o este libro fue escrito, si nosotros leemos en el primer capítulo del primer libro de Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, él se está enfocando, le está hablando a la iglesia. Y saben, estas eran provincias romanas situadas en las regiones del norte y el oriente de la península de Asia, Asia Menor, ahora conocida como Turquía. Entonces, en el 12 está hablando de eso. Ahora en el versículo 13 dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que Pedro le está hablando a la iglesia que aunque haya esta situación que le está pasando a ellos, dice, sorprendáis del fuego de prueba, aunque estén pasando cosas como esta, lo que debemos hacer es regocijarnos, dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y saben, hablando de esto que dice Pedro, de la revelación de su gloria, dice Apocalipsis 1, del 1 al 8, la revelación de Jesucristo,
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria al Señor Jesús. Y voy a saltarme hasta el versículo 7, donde dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice el 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, cuando Pedro está hablando para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, lo que él está diciendo es que si nosotros soportamos la prueba, si nosotros soportamos estos momentos difíciles que se están enfrentando, que estamos viviendo, en algún momento vamos a estar con el gozo de esa revelación de la gloria de Cristo, cuando él venga por segunda vez a levantar su iglesia, y los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y nosotros, los que estemos vivos, dice, seremos transfigurados. Gloria al Señor Jesús. Primera de Corintios 15, 50 al 58 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. Oh, aleluya, gloria al Señor Jesús. O sea que, hermanos, si nosotros perseveramos, si nosotros seguimos confiando en Dios, si nosotros seguimos avanzando, aleluya, vamos a poder ver esto que está hablando Pablo. Porque sabe, cuando él está hablando de que la carne no puede heredar esto que es incorruptible, se está refiriendo a que mientras yo no haya recibido esa transformación, ese cambio que cada persona debe vivir. Y es un tema que muchos dirán que es una repetición, pero es que, como lo he dicho antes, es necesario para el ser humano el bautismo en aguas, el bautismo en espíritu, y el continuar después de estos pasos una vida santa. El domingo, con la ayuda de Dios, voy a estar enseñando un poco más, entrando un poco más en cuanto a lo que es el nombre, porque siempre decimos que el bautismo es en el nombre de Jesús, pero con la ayuda de Dios vamos a entrar un poquito más profundo en esto de lo que hablamos y predicamos de un solo Dios a través de la palabra. Pero hablando de estos pasos, el bautismo en agua con una sumergión completa en el nombre de Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, y después de esto vivir una vida santa. Gloria al Señor Jesús. Dice el versículo 54 que les había leído: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y aquí Pedro empieza a explicar, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, aquí es Pablo hablando a la iglesia en Corinto y le está diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermano que está escuchando en este momento, quiero decirle, ese trabajo que tú haces en Dios, ese evangelismo que nosotros hacemos, ese salir a las calles a predicar, esos estudios bíblicos que se dan, ese trabajo no es en vano. ¿Por qué? Porque algún día se va a recibir algo especial. Algún día recibiremos ese premio, y ese premio es la salvación de nuestras almas. Gloria al Señor Jesús. Continúa diciendo ahora Pedro, volviendo al capítulo 4: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, hermano que me escucha, cuando nosotros recibimos toda esta crítica por estar defendiendo el nombre de Jesús, por estar representando a Jesús como cristianos, como verdaderos cristianos, cuando somos cuestionados por esto y que muchas veces escuchamos que blasfeman el nombre de Cristo porque nosotros estamos siendo seguidores de Él, aunque hagan todo esto, aleluya, Dios es glorificado. Muchas veces se pregunta: ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo lo hacemos cuando no estamos reunidos? Déjame decirte que esto lo podemos hacer cuando nosotros, en medio de este vituperio, seguimos adelante, seguimos sin ningún temor a ser llamados cristianos, sin ningún temor a presentar a Cristo. Gloria al Señor Jesús. La palabra vituperio significa ultraje de obra o de palabra, o afrenta pública que se dice a alguien, acción o circunstancia que causa afrenta o deshonra. El versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y saben, esta palabra o esta frase, o por entremeterse en lo ajeno, muchas veces terminamos metidos en problemas por hacer parte de algo que Dios a nosotros no nos ha llamado a hacer. Así que debemos de ser sabios, debemos de tener cuidado en qué estamos nosotros participando, en qué problema nosotros estamos exponiendo nuestra vida espiritual. Porque la material va a pasar, pero la espiritual es la que cuenta, es la que importa. Dice el 16: pero si alguno padece, una vez más Pedro haciendo énfasis en el padecimiento, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que siempre debemos darle la gloria al Señor Jesús. Si nosotros recordamos cuando Pedro fue cuestionado, incluso le decían: si sales a predicar este evangelio, te volveremos a encarcelar.
Le decían, sal y calla y no hables más acerca de Jesús. Pero cuando él salió y siguió hablando de Jesús, porque él era en ese momento vituperado, era cuestionado, pero a él no le importó, porque Pedro supo que en Jesús hay salvación, porque Pedro supo que Jesús le podía dar la fortaleza para seguir adelante, para seguir predicando su palabra. Y es lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente siempre. En Jesús podemos avanzar, en Jesús podemos seguir adelante. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Está haciendo esa pregunta. ¿Saben? Hay una sola forma de que el hombre pueda tener esa posibilidad de salvación. Y cuando digo posibilidad, me refiero a continuar con fe en la palabra, en el camino de Dios. Porque podemos ser bautizados en el nombre de Jesús. Podemos ser bautizados con el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Pero si nosotros no continuamos con una vida santa, no vamos a poder acceder a ese momento el cual está hablando la palabra de Dios, de cuando Jesús vendrá. Lo está diciendo Pablo a los Corintios, cuando Él venga en un abrir y cerrar de ojos, y que nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos gloriosos. Si tú y yo no perseveramos con fe, con santidad, no llegaremos. Por eso digo, tener esa oportunidad, esa posibilidad de salvación. Amigo que escucha este mensaje en este momento, quiero decirte que si quieres salvación, que si quieres vida eterna, que si no quieres pasar a ese lugar de tormento cuando te sorprenda la muerte o cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, debes de nacer de nuevo, debes de buscar de Dios. Dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hacer el bien no es solamente ser buena gente. Hacer el bien es cumplir la palabra de Dios. Hacer el bien es obedecer al Señor Jesús. Y no voy a entrar en temas que les he dado anteriormente, pero recuerden que solamente en Él hay salvación. El libro de Juan 3:1-6 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto es el aceptar a Dios. Esto es el bautismo. Lo que nace de agua, bautismo en el nombre de Jesús. Lo que nace de Espíritu, bautismo por el Espíritu Santo de Dios, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Hechos 10 nos muestra una historia de un hombre que él creía que hacía buenas cosas. No creía, él hacía buenas cosas. Oraba, era constante en oración, pero aún le faltaba algo.
Dice Hechos 10, no voy a leer todo el capítulo, voy a leer del 44 al 48, donde dice: mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, hermano que me escucha en este momento, amigo que me escucha en este momento, aún hay esperanza. Solo basta creer, obedecer a la palabra de Dios. Y si esto lo hacemos fielmente, un día vamos a poder verlo, como dice la palabra de Dios, donde dice el versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria le veamos. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Soberano Dios y Padre eterno celestial, gracias te damos, oh Cristo Jesús, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Oh Padre eterno celestial, yo presento en este momento cada uno de mis hermanos, cada uno de las personas que están escuchando y que han entendido que necesitan el nacimiento de nuevo. Te ruego por ellos que les ayudes, oh Dios, ahí donde están, oh Jesús de Nazaret, que tu misericordia se extienda y les toque. Yo te lo ruego en tu nombre santo, Jesús de Nazaret. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, cuídense.